Mis padres obligaron a mi hermano a realizar trabajos forzados no remunerados mientras yo lo recibía todo. Cuando intenté ayudarlo, me declararon mentalmente inestable y arruinaron mi vida. Por eso, reuní pruebas médicas que expusieron el oscuro secreto de toda su comunidad. En mi comunidad rural de Alaska, cada tercer bebé nacido era marcado como un niño de deuda. La ceremonia ocurría cuando cumplías 10 años. Tus padres presionaban una moneda de cobre en tu palma hasta que dejaba una marca permanente. Esa marca significaba que pertenecías al negocio familiar. Sin salarios, sin derechos, sin futuro. No podías casarte, no podías poseer nada. No podías irte hasta haber generado a la familia $1 millón en ganancias. Nadie ganaba nunca tanto. Los otros niños recibían asignaciones y fondos para la universidad. Los niños de deuda recibían horarios de trabajo y cuotas. Mis padres dirigían 3 tiendas de conveniencia y mi hermano, había estado trabajando en ellas desde su 10º cumpleaños. En las reuniones del templo comunitario, los padres chismeaban sobre sus niños de deuda como si fueran caballos premiados. Solo nuestra gente asistía a estas reuniones, los forasteros no eran bienvenidos. Seda cumplió un turno de 16 horas ayer, diría la señora Koyak. Todos fingían que esto era normal. Pero yo veía a mi hermano envejecer más rápido de lo que cualquier adolescente debería. Ojeras, hombros encorvados, manos ásperas por el uso constante de cortadores de cajas. Yo era la segunda hija, la afortunada que podía tener sueños, y mi sueño era sacarlo de allí. La respuesta llegó durante mi clase de economía. El señor Aftertikiak explicaba las estructuras empresariales cuando mencionó algo sobre menores y contratos. Mi corazón empezó a acelerarse porque, técnicamente, tenía 10 años cuando lo obligaron a empezar a trabajar. Comencé a investigar en las computadoras de la biblioteca, realizando búsquedas cuidadosas en Google cuando mis padres dormían. Lo que encontré hizo que me temblaran las manos. Todo lo que estaban haciendo era ilegal. Trabajo infantil, salarios impagos, encarcelamiento falso. Pero en nuestra comunidad, la ley estadounidense era algo que les pasaba a otras personas. Así que me volví creativa. Empecé a documentarlo todo. Fotos de las hojas de tiempo de videos de él trabajando a las 2 a.m. en noches escolares, capturas de pantalla de chats grupales familiares donde los tíos alardeaban del agotamiento de sus niños de deuda. Pero necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba aliados, ahí es donde entró el cuaderno. Durante las reuniones familiares, mientras los adultos comparaban la productividad de sus niños de deuda, yo les pasaba notas a los otros hermanos libres. ¿Tu hermana merece algo mejor que esto? ¿Quieres ayudarme a cambiar las cosas? La mayoría tenía demasiado miedo. Pero lentamente, algunos empezaron a escuchar. Nos reuníamos en secreto, salas de estudio de la biblioteca, estacionamientos vacíos, cualquier lugar donde nuestros padres no pensaran en buscar. Al final éramos 7, todos hijos libres con hermanos esclavizados. Cada uno de nosotros tenía un papel. Denali rastreaba el dinero, demostrando que nuestros hermanos ya habían generado millones. Kodiak investigaba precedentes legales. Yo seguiría recolectando pruebas. El plan era simple. Reunir suficientes pruebas, encontrar el momento adecuado y exponerlo todo a la vez. Ese momento llegó en la fiesta de compromiso de la hija mayor de la familia Tutga. Ella era una niña de deuda que de alguna manera había ganado su millón a los 32 años, la primera en 5 años. Toda la comunidad se reunió para celebrar este éxito. A mitad de su discurso sobre la gratitud y el honor familiar, noté que sus manos temblaban. No dejaba de tocar su cicatriz de cobre. Cuando terminó, su padre anunció su recompensa. Ahora podía casarse con el socio comercial de él, un hombre que le doblaba la edad y que necesitaba una esposa que entendiera el trabajo duro. Me puse de pie, no como parte del plan, sino porque no podía ver ni un segundo más. Ella no es libre si tú sigues controlando su vida, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. El rostro de mi madre palideció. Los tíos empezaron a moverse hacia mí, pero entonces Denali se levantó. Le deben a mi hermano $200,000 en salarios. Kodiak fue el siguiente. Eso se llama trata de personas. Uno por uno, sostuvimos nuestros teléfonos, mostrando recibos, grabaciones, fotografías, años de evidencia. Esto termina ahora, dije. En ese momento se abrió la puerta. Entraron 3 personas de traje. Abogados que habíamos contactado de una organización de derechos laborales. Detrás de ellos, 2 oficiales de policía. Se nos ha informado de múltiples violaciones de las leyes laborales, anunció uno. La sala estalló. Los padres intentaron alcanzar sus teléfonos mientras los niños de deuda se quedaban congelados. Los abogados se movieron entre la multitud con eficiencia practicada, entregando tarjetas de presentación. Representamos a una coalición de organizaciones de derechos laborales,
anunció el abogado principal. Hemos recibido documentación sustancial de violaciones sistemáticas. El oficial Chen, el más joven de los dos policías, sacó una libreta. Estamos aquí para realizar controles de bienestar a cualquier menor empleado actualmente. Mi padre dio un paso al frente, con el rostro tranquilo pero los nudillos blancos. Esta es una ceremonia religiosa privada. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho cuando el bienestar infantil está involucrado, interrumpió el abogado. No habrá arrestos esta noche. Solo preguntas. Mi madre tenía su teléfono fuera, grabándolo todo. Esto es acoso a nuestras prácticas culturales. Quiero sus números de placa. La sala estalló en mensajes de texto rápidos. Reconocí el patrón. El árbol telefónico de emergencia de nuestra comunidad, diseñado exactamente para este escenario. En segundos, los mensajes llegarían a cada familia con un niño de deuda. El patriarca Tutga alzó la voz. Todos los menores de 18 años, por favor, vayan a la sala de jóvenes para el círculo de oración. Los niños de deuda empezaron a salir obedientemente. Na se movió con ellos, con los hombros caídos. Intenté seguirlo, pero la mano de mi madre se aferró a mi brazo. La familia se mantiene unida, siseó. El oficial Chen notó la separación. Necesitaremos hablar con esos jóvenes. Después de que terminen las oraciones, dijo mi padre suavemente. Ahora, ¿qué documentación necesitan? El abogado principal dio un paso al frente. Registros de empleo para cualquier trabajador menor de 18 años, solo para verificar el cumplimiento. Tendremos que consultar con nuestro abogado sobre las exenciones religiosas primero, respondió mi padre. Por la ventana, vi a dos familias cargando silenciosamente sus autos. Adentro, los padres se apiñaban en grupos, con los teléfonos brillando mientras coordinaban respuestas. La puerta de la sala de jóvenes permaneció firmemente cerrada. Saqué mi teléfono y le mostré al oficial Chen las fotos que había recolectado. Estas fueron tomadas a las 3:00 a.m. del martes pasado. Ese es mi hermano. Esas imágenes están tomadas fuera de contexto, interrumpió una nueva voz. Marcus Iqaluit, el abogado de la comunidad, entró ajustándose la corbata. Represento a las familias aquí presentes. Cualquier documentación que vean se relaciona con nuestro programa de aprendizaje cultural. Hemos estado preparando esta documentación por años. Mi estómago se hundió. Estaban listos para esto. El oficial Chen consultó sus notas. Me gustaría hablar con Na sobre su experiencia laboral. La puerta de la sala de jóvenes se abrió. Na emergió con los otros niños de deuda, con los rostros cuidadosamente inexpresivos. Cuando el oficial Chen se le acercó, la respuesta de Na fue ensayada. Estoy aprendiendo habilidades valiosas de mi familia. Es un honor contribuir. Las palabras sonaban huecas en su voz exhausta, pero mantuvo el contacto visual con el oficial. Necesitaremos copias de esa documentación de aprendizaje, le dijo el abogado a Marcus. Eso requiere la aprobación del Consejo Tribal para compartirlo con forasteros, respondió Marcus con suavidad. Puedo presentar la solicitud, pero lleva tiempo. Los abogados intercambiaron miradas. Esto no estaba saliendo como habíamos planeado. Realizaremos entrevistas formales durante las próximas semanas, anunció el oficial Chen. Esto es solo el comienzo de nuestra investigación. Los padres en la sala intercambiaron miradas de satisfacción. El sistema que construyeron estaba resistiendo. Cuando los oficiales y abogados salieron, llevándose nuestra información de contacto, crucé la mirada con Na. Sacudió la cabeza levemente. No presiones, decía su expresión. Ahora no. El resto de la fiesta se disolvió en el caos. Las familias se apresuraron a casa, los teléfonos zumbando con instrucciones. Mis padres me flanquearon mientras caminábamos hacia el auto. Has traído la vergüenza a esta familia, dijo mi madre, con voz mortalmente tranquila. Pero nos encargaremos de esto. Siempre lo hacemos. Me desperté a la mañana siguiente con mi compañera de cuarto sacudiéndome. Tienes que ver tu auto. Las 4 llantas habían sido tajeadas. La palabra traidor estaba pintada con aerosol en rojo en el parabrisas. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ninguno de mis vecinos había visto nada. En el trabajo esa tarde, mi jefe, uno de los compañeros de pesca de mi tío, me llamó a su oficina. Tenemos que hablar sobre tu futuro aquí, dijo, sin mirarme a los ojos. Hay preocupaciones en la comunidad sobre tus acciones recientes. Yo sabía que su hijo también era un niño de deuda. Lo había visto trabajando en el turno de noche en su ferretería. ¿Me está despidiendo? Llamémoslo una separación mutua. Con efecto inmediato. Mi teléfono vibró. La notificación del chat grupal familiar mostraba que me habían eliminado. Se había creado un nuevo chat llamado Familia Verdadera. Mis hermanos que me habían apoyado en la fiesta también faltaban. Esa noche, Denali llamó. Mi casero me acaba de dar 30 días para desocupar.
Dice que violé mi contrato, pero no dice cómo. Se están coordinando, dije. Cortándonos de todo. Los servicios de protección infantil, CPS, programaron mi entrevista para 3 semanas después. Dijeron que no era una situación de remoción de emergencia, por lo que tenían retraso. 3 semanas. La comunidad tendría tiempo de sobra para preparar sus historias. En la escuela al día siguiente, mis hermanos menores pasaron a mi lado en el pasillo sin reconocerme. Cuando intenté hablar con mi hermana, retrocedió. Estás lastimando a nuestra familia, dijo lo suficientemente alto para que otros la oyeran. ¿Por qué no puedes dejar las cosas en paz? La tienda de comestibles fue mi siguiente sorpresa. Mi tarjeta de crédito fue rechazada. El gerente se disculpó diciendo que el sistema mostraba dificultades técnicas, pero cuando llamé al banco, confirmaron que mi cuenta había sido congelada. Parece haber alguna actividad inusual, dijo el representante vagamente. Tendrá que venir en persona para resolverlo. El gerente del banco, otro miembro de la comunidad, explicó que había preocupaciones sobre transacciones fraudulentas. Tomaría semanas investigar y descongelar mis fondos. Sobreviví con el efectivo que tenía en la billetera y la amabilidad de Kodiak, quien me dejó dormir en su sofá. Pero veía la tensión en sus ojos, su familia también lo estaba presionando. La página de Facebook de la comunidad se llenó de publicaciones sobre ataques externos a nuestras tradiciones. Mi foto de la fiesta fue compartida docenas de veces. Los comentarios iban desde la decepción hasta la amenaza. Luego llegó la orden de restricción. Mis padres la presentaron, alegando acoso y angustia emocional. Dijeron que mi comportamiento inestable en la fiesta y mis continuos intentos de destruir a nuestra familia les hacían temer por su seguridad. Jake me envió un mensaje esa noche. Mis padres dicen que no puedo hablar contigo hasta que se resuelva este malentendido. Lo siento. 1-1, nuestro grupo estaba siendo aislado. Kodiak hizo un descubrimiento que nos dio una breve esperanza. Los papeles de aprendizaje que Marcus había mostrado estaban fechados recientemente. Notarizados por la esposa del alcalde apenas la semana pasada. Están antedatando todo, dijo, creando un rastro de papel que nunca existió. Pero cuando llevamos esto a los abogados, chocamos contra otro muro. La esposa del alcalde afirmó que había estado notarizando estos documentos durante años. Incluso tenía un sistema de archivos con papeles que supuestamente databan de décadas atrás. Es tu palabra contra la documentación de toda una comunidad, explicó nuestro abogado de asistencia legal. Esta será una batalla cuesta arriba. Me quedé en los escalones del tribunal con los papeles de la orden de restricción en la mano. Combatirla costaría dinero que no tenía. Pero no combatirla significaba aceptar la separación legal de mi propia familia y Dena. La elección inteligente era ahorrar recursos para la lucha más grande. Pero ver a mi hermano desaparecer tras muros legales mientras nuestros padres apretaban su agarre hacía que la elección inteligente se sintiera como abandono. Pensé en la hija de los Tudga, finalmente libre a los 32 años solo para ser entregada a otro amo. En el rostro exhausto de Na mientras recitaba sus líneas ensayadas. En todos los niños de deuda a los que todos los sistemas destinados a protegerlos les habían fallado. La comunidad había construido su fortaleza con cuidado, ladrillo por ladrillo durante generaciones. Cada ruta de escape había sido mapeada y bloqueada. Pero habían cometido un error, nos habían criado para ser inteligentes, para pensar estratégicamente, para persistir, y yo no iba a detenerme ahora. El siguiente movimiento de mi madre vino a través de la oficina de administración de mi edificio de apartamentos. La administradora me llamó, explicando que varios inquilinos se habían quejado de visitas disruptivas en mi unidad. No había tenido ninguna visita excepto Kodiak. Nos tomamos muy en serio la armonía comunitaria, dijo, deslizando un aviso sobre el escritorio. Esta es tu primera advertencia. La advertencia citaba quejas de ruido de horarios en los que yo había estado en el trabajo. Las grabaciones de seguridad demostrarían que ni siquiera estaba en casa, pero cuando pedí verlas, afirmó que el sistema había estado funcionando mal esa semana. Fuera de su oficina, reconocidos autos en el estacionamiento, ambos pertenecientes a miembros de la comunidad, ya ni siquiera intentaban ocultar su coordinación. Mi madre apareció en mi lugar de trabajo la tarde siguiente, flanqueada por otras 3 madres de la comunidad. Se pararon afuera de la cafetería donde yo había encontrado trabajo temporal, tomadas de la mano en lo que llamaron un círculo de oración. Los clientes empezaron a evitar la entrada. Mi gerente miraba nervioso por la ventana. ¿Esa es tu familia? Desafortunadamente, dicen que eres mentalmente inestable, que necesitas ayuda. Vi a mi madre secarse los ojos con un pañuelo, interpretando el dolor para los extraños que pasaban. Una mujer se detuvo a consolarla y pude ver los labios de mi madre moviéndose, esparciendo su veneno. Necesito este trabajo, le dije a mi gerente. Se veía incómodo. Lo sé, pero no puedo permitir que esto interrumpa el negocio. El círculo de oración continuó por 3 días.
Cada día, diferentes miembros de la comunidad se unían, creando la ilusión de una preocupación generalizada. Traían carteles: oren por nuestra hija perdida y la salud mental importa. Al cuarto día, mi gerente me entregó mi último cheque de pago. La siguiente arma de mis padres fue más personal. Filtraron mis registros de asesoramiento universitario en la página de Facebook de la comunidad. Sesiones de mi primer año cuando había luchado con la ansiedad tras darme cuenta de la verdad sobre nuestra familia. Las notas del consejero, obtenidas mediante la firma de mi madre en formularios antiguos, pintaban un cuadro de paranoia y conflicto familiar. La paciente muestra signos de pensamiento delirante con respecto a la dinámica familiar, decía una entrada. Recordé esa sesión, intentando explicar el sistema de niños de deuda a un forastero que no podía concebir que algo así existiera. Los comentarios llovieron. Los miembros de la comunidad compartieron sus propias historias de mi comportamiento problemático. La vez que cuestioné la ceremonia a los 12 años. Mi falta de respeto por la tradición. Cada historia cuidadosamente elaborada para construir una narrativa de inestabilidad mental. Denali llamó esa noche, con la voz temblorosa. Están usando el mismo libreto con todos nosotros. Mis padres acaban de solicitar una verificación de bienestar, alegando que soy suicida. ¿Estás a salvo? Por ahora, pero mi compañera de cuarto está asustada. Ya está buscando a alguien que se haga cargo de mi parte del alquiler. Estábamos siendo destruidos sistemáticamente, y las autoridades diseñadas para protegernos estaban siendo armadas contra nosotros. El testimonio de mi hermana de 12 años ante su consejero escolar fue el siguiente golpe. Afirmó que yo la había acorralado en la escuela, desvariando sobre conspiraciones familiares, que la había asustado con acusaciones salvajes sobre nuestros padres. La verdad era más simple: le había preguntado si estaba bien, si necesitaba algo, pero en su declaración, guiada por el entrenamiento de nuestros padres, se convirtió en acoso. Servicios de Protección Infantil me citó para una entrevista. No sobre los niños de deuda, sino sobre mi amenaza potencial hacia mis hermanos menores. Hemos recibido informes preocupantes, explicó la trabajadora social. Varios miembros de la familia han expresado preocupación por tu estado mental y su impacto en los niños. Me senté en esa oficina estéril, dándome cuenta de la brillantez de la estrategia de mis padres. Cada intento de salvar a los niños de deuda estaba siendo reformulado como los delirios de una persona mentalmente inestable que representaba una amenaza para los niños normales. Estoy intentando ayudarlos, dije. Interrumpiendo su entorno familiar estable, respondió ella mirando sus notas. Tu hermana dice que has estado llenando su cabeza con historias perturbadoras. La entrevista duró 2 horas. Cada pieza de evidencia que había reunido fue descartada como una obsesión. Mi documentación fue reformulada como acecho. Mis aliados fueron descritos como individuos igualmente perturbados a quienes yo había convencido de compartir mis delirios. Las grabaciones de seguridad de las tiendas se convirtieron en el siguiente campo de batalla. Los abogados habían citado meses de grabaciones, esperando documentar las horas de trabajo de los niños de deuda. Pero cuando llegaron los archivos, estaban dañados, excepto por clips específicos. Uno me mostraba discutiendo con mi padre en la tienda, con el rostro contorsionado por la ira. Otro me captaba alzando la voz a mi madre. Un tercero me mostraba fotografiando agresivamente a Ana mientras intentaba trabajar. Cada clip cuidadosamente preservado mientras el contexto circundante se desvanecía. Los archivos digitales pueden ser temperamentales, explicó Marcus a los abogados con simpatía practicada. Hemos estado queriendo actualizar nuestro sistema. Las primeras entrevistas de CPS con los niños de deuda salieron exactamente como la comunidad había planeado. 3 adolescentes se sentaron en el centro comunitario explicando con calma su gratitud por la guía de su familia. Hablaron de aprender habilidades valiosas, de contribuir a algo significativo. Podría estar en las calles, dijo uno, con sus líneas memorizadas entregadas perfectamente. Mi familia me dio un propósito. El investigador tomó notas, sin encontrar signos de abuso físico, ni peligro inmediato. Los niños de deuda habían sido bien entrenados. Su agotamiento se explicaba como dedicación, sus cicatrices como accidentes aprendiendo su oficio. La investigación continuará, me dijo el investigador después. Pero debo ser honesta. No estoy viendo lo que describiste. Esa noche, desesperada por cualquier ventaja, hice algo de lo que más tarde me arrepentiría. Aún tenía la contraseña de Amazon de mi madre de cuando vivía en casa. Entré y busqué evidencia de los suministros para la ceremonia del cobre. El historial de compras reveló pedidos mensuales de monedas de cobre que databan de años atrás. Compras al por mayor que sugerían ceremonias continuas, nuevos niños siendo marcados regularmente, pero lo había obtenido ilegalmente, haciendo que no sirviera como prueba. Peor aún. Mi madre lo había anticipado.
A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Amazon sobre actividad sospechosa en la cuenta. Mi huella digital en su cuenta era ahora evidencia de mi acoso continuo. La publicación en Facebook del hermano de Denali se volvió viral en nuestra comunidad. Mi hermana cree que me está salvando, escribió. Pero yo no era nada antes de que mi familia me diera dirección. Iba por un camino oscuro. Trabajar para mi familia salvó mi vida. Los celos de Denali están destruyendo nuestros vínculos. Los comentarios inundaron la publicación. Otros niños de deuda compartieron historias similares. Cada publicación cuidadosamente elaborada para mostrar gratitud y pintarnos como hermanos amargados celosos del vínculo especial entre los niños de deuda y sus familias. Sugerí a nuestros abogados investigar las conexiones del alcalde con la comunidad. El sello notarial de su esposa en los documentos antedatados era nuestra prueba más fuerte de conspiración. Pero los abogados se retiraron. Acusar a funcionarios del gobierno local sin pruebas sólidas complicará todo, advirtieron. Tenemos que centrarnos en las violaciones laborales. Pero las violaciones laborales estaban desapareciendo tras muros de papeleo y explicaciones culturales. La respuesta del Departamento de Trabajo Federal aplastó la poca esperanza que quedaba. Necesitaban pruebas más sustanciales antes de abrir una investigación formal. El agente sugirió que documentáramos patrones por otros 6 meses y luego volviéramos a contactarlos. 6 meses. Pensé en las manos de Na, ya cicatrizadas por años de cortar cajas. 6 meses más de días de 16 horas. 6 meses más de juventud robada. 4 de nuestros 7 aliados se quebraron bajo la presión. Uno por uno, publicaron disculpas públicas en la página de la comunidad. Habían malinterpretado la situación. Respetaban las tradiciones culturales. Estaban buscando asesoramiento por su confusión. Cada deserción venía con recompensas. Empleos devueltos, relaciones familiares restauradas, presión financiera aliviada. La comunidad sabía cómo castigar, pero también sabía cómo perdonar a quienes volvían al redil. Luego llegó el mensaje de Na. Privado, enviado desde un número que no reconocí. Por favor, detente. Estás empeorando todo para nosotros. Mis manos temblaron mientras respondía. Estoy intentando ayudarte. No estás ayudando. Estás haciendo que se enojen. Haciendo que nos presionen más. Por favor, solo detente. El mensaje desapareció momentos después. El número se desconectó, pero sus palabras me perseguían. ¿Estaba luchando por ellos o por mi propia necesidad de tener razón? La oferta de mis padres llegó a través de su abogado. Escuela de posgrado totalmente financiada. Terapia con un consejero respetado para procesar mi confusión. Una oportunidad de reintegrarme a la familia si me disculpaba públicamente y reconocía mi malentendido de nuestras tradiciones. La oferta incluye vivienda, explicó Marcus por teléfono. Tus padres quieren apoyar tu futuro a pesar de todo. El subtexto era claro, someterse o seguir perdiéndolo todo. Kodiak encontró algo en los registros digitales que nos dio una breve esperanza. Transferencias bancarias que mostraban cuentas en el extranjero. Dinero fluyendo desde los negocios familiares a cuentas en lugares con leyes de privacidad bancaria. Pero lo había obtenido por medios ilegales, hackeando sistemas a los que no teníamos derecho a acceder. No podemos usar esto, dije, mirando la evidencia que podría romperlo todo. Lo sé, respondió él. Pero al menos sabemos que tenemos razón. Tener razón no significaba nada si no podíamos probarlo legalmente. La demanda por difamación de la señora Kodiak llegó el mismo día que me desalojaron. 50,000 dólares por daños causados por declaraciones maliciosas que dañaron la reputación de su negocio. Su tienda había perdido clientes después de que mis falsas acusaciones se hicieran públicas. Luchar contra la demanda mientras estaba sin hogar parecía imposible, pero no luchar significaba aceptar la derrota, dejarla ganar por defecto. Me mudé a mi auto, dándome una ducha en el gimnasio, tratando de mantener algo de dignidad mientras mi mundo colapsaba. El estacionamiento de Walmart se convirtió en mi dormitorio. Sus cámaras de seguridad eran los únicos testigos de mi nueva realidad. Mis padres organizaron una verificación de bienestar en mi antiguo apartamento, llegando con la policía solo para encontrar que me había ido. La historia se difundió rápidamente. Había abandonado mi hogar, vivía en algún lugar inestable, claramente cayendo en una enfermedad mental. El correo electrónico despidiéndome de la cafetería citaba abandono del trabajo, aunque yo había solicitado tiempo para manejar asuntos legales. Otra marca contra mi estabilidad. Otra pieza de evidencia de que yo era el problema. Durmiendo en mi auto en ese estacionamiento de Walmart, miraba el techo y me preguntaba si tenían razón. ¿Lo había perdido todo por nada? ¿Era yo la delirante? ¿Veía abuso donde solo había tradición? El informe de CPS llegó como un veredicto final. Las prácticas culturales observadas no cumplen con el umbral para la remoción. Concluía que no se identificó peligro inmediato.
El caso permanecía abierto para monitoreo continuo. El monitoreo continuo no significaba nada. Los niños de deuda seguirían trabajando, seguirían sufriendo mientras los burócratas marcaban casillas y archivaban informes. Algo dentro de mí se rompió con la traición de Jaque. Los permisos de pesca de su familia eran su sustento, heredados por generaciones. Pero esos permisos habían sido obtenidos con ganancias del trabajo de niños de deuda. Todo el sistema estaba construido sobre sus espaldas. Publiqué los documentos fiscales de la familia de Jake en línea, mostrando las conexiones entre su imperio pesquero y el trabajo no remunerado. La auditoría del IRS que siguió fue rápida y devastadora. En semanas, su abuela perdió la casa en la que había vivido por 40 años. La respuesta de la comunidad fue inmediata y brutal. La abuela de Jake sufrió un derrame cerebral durante el estrés de la auditoría, y todos sabían a quién culpar. En el hospital, mi madre me encontró en la sala de espera. «Mira lo que tu orgullo ha hecho», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Una anciana perdiendo su hogar. «¿Estás satisfecha?». Quería gritar sobre los niños de deuda que nunca tendrían hogares, sobre las manos cicatrizadas de Na y su futuro robado, pero rodeada de miembros de la comunidad en ese hospital. Me quedé en silencio. Kodiak sugería la rendición. «Acepta su oferta», dijo una noche mientras yo cargaba mi teléfono en su apartamento. «Ve a la escuela de posgrado. Lucha desde dentro del sistema una vez que tengas credenciales». Era lógico, estratégico, todo lo que me habían criado para ser. Pero aceptar significaba abandonar a Na ahora, cuando más me necesitaba. Para controlar la narrativa, tomé otra decisión desesperada. Publiqué mis propios registros de hospitalización psiquiátrica de la adolescencia antes de que mis padres pudieran usarlos como arma. Sí, había estado hospitalizada por 2 semanas. La verdad era menos dramática que cualquier historia que ellos pudieran inventar. «No soy perfecta», escribí. «Pero las personas imperfectas aún pueden reconocer la injusticia». Los registros médicos de la clínica gratuita proporcionaron nuestra primera evidencia real. Niños de deuda presentándose con lesiones por esfuerzo repetitivo, fatiga crónica, desnutrición. Años de documentación que nadie había conectado nunca con el abuso. El doctor Nathaniel, quien los trató durante años, admitió la verdad cuando fue confrontado. «Lo sospechaba», dijo en voz baja. «Pero estas son familias muy unidas. No quería separarlas por diferencias culturales». Sus registros mostraban lo que siempre habíamos sabido. Niños trabajando hasta el agotamiento físico, su crecimiento atrofiado, sus cuerpos cargando el peso de las ganancias familiares. Pero el juez fijó nuestra audiencia para 6 meses después. Los casos de derechos civiles requerían una preparación exhaustiva, especialmente cuando estaban involucradas libertades culturales y religiosas. 6 meses más de espera mientras los niños de deuda sufrían. La estrategia de mis padres se volvió clara con el paso de las semanas. Retrasar hasta que yo me rompiera. Alargar los procedimientos hasta que me rindiera o cediera. Específicamente querían que yo necesitara intervención psiquiátrica. Terminar en la misma instalación donde habían enviado a parientes difíciles antes. Empecé a jugar su juego, asistiendo a cenas familiares con una grabadora oculta en mi bolsillo. Sonriendo a pesar del agotamiento de Na mientras documentaba cada palabra. Fingiendo reconciliación mientras reunía pruebas. «Estamos tan felices de que estés recapacitando», dijo mi madre, sirviéndome comida comprada con el trabajo de los niños de deuda. «La familia lo es todo». Yo asentía y sonreía y me odiaba por el engaño. Pero sus propias tácticas me habían enseñado que a veces el amor significaba estar dispuesto a traicionar. Las grabaciones capturaron fragmentos. Mi padre diciendo la tradición significa sacrificio, mi madre admitiendo que habían ahorrado miles usando el trabajo familiar. Pero nuestro abogado explicó que no era suficiente, nada explícitamente ilegal, nada que no pudiera explicarse como una metáfora cultural. Mis padres sabían de las grabaciones. Empezaron a hablar en palabras clave, cambiando a nuestro idioma indígena para temas sensibles. Las conversaciones en la cena se convirtieron en actuaciones. Cada uno de nosotros fingiendo mientras maniobraba para obtener ventaja. La batalla cambió a la interpretación. ¿Era esto un abuso sistemático o una crianza estricta? ¿Tradición cultural o explotación laboral? Cada pieza de evidencia podía leerse de ambas maneras dependiendo de la perspectiva. Los testigos de moralidad se alinearon para testificar sobre mi historial problemático. Maestros que recordaban mi rebeldía, parientes que recordaban mi comportamiento de búsqueda de atención. Cada historia cuidadosamente seleccionada para pintarme como alguien que siempre había resentido nuestras tradiciones. 2 niños de deuda se acercaron en secreto, susurrando apoyo en encuentros casuales, pero temían perder a la única familia que habían conocido. ¿A dónde irían si el sistema caía? ¿Quién recibiría a adolescentes entrenados solo para el trabajo en tiendas de conveniencia? Su miedo era razonable. Estábamos intentando destruir su mundo sin poder garantizarles uno mejor.
Los abogados pro bono se retiraron, citando limitaciones de recursos. El caso era demasiado complejo, demasiado sensible culturalmente, demasiado improbable para generar la victoria clara que necesitaban para sus informes. Nos quedamos con abogados de asistencia legal sobrecargados que tenían docenas de otros casos. Me encontré durmiendo en el suelo de la habitación de una niña de deuda llamada Ali. Ella trabajaba en turnos de 4 a.m. a medianoche. Y vi de primera mano lo que había estado luchando por terminar. Pero también vi algo más. La extraña satisfacción de la rutina. El orgullo de cumplir con las cuotas. El afecto genuino entre los niños de deuda que habían crecido juntos en las tiendas. No entiendes, me dijo allí una noche. Esto es todo lo que conocemos. Estás intentando salvarnos de la única vida que tenemos. Vivir entre ellos reveló capas que se me habían pasado por alto. El condicionamiento psicológico era más profundo que el trabajo físico. Encontraban identidad en su servicio, propósito en su sacrificio. Romper el sistema significaba romperlos a ellos también. El descubrimiento que destrozó mi inocencia restante llegó por accidente. Encontré pastillas en el baño de allí. Supuse que eran vitaminas. La investigación reveló la verdad. Anticonceptivos distribuidos a todos los niños de deuda como suplementos de salud. Mis padres los habían estado esterilizando químicamente, evitando embarazos que interfirieran con el trabajo. Las había estado tomando desde la pubertad, sin saber nunca qué eran. Pensé en todas mis quejas sobre el estrés universitario mientras a mi hermano se le negaba sistemáticamente su futuro. Su cuerpo controlado a nivel químico. La culpa era sofocante. Los registros del doctor Nathaniel lo confirmaron. Había recetado las vitaminas por orden de los padres, diciéndose a sí mismo que era reversible, que prevenir el embarazo adolescente en los trabajadores era responsable. Él lo sabía y se quedó callado, como todos los demás que tocaban este sistema. Su documentación mostró algo más. Yo me había beneficiado de atención médica gratuita financiada por el trabajo de los niños de deuda. Cada chequeo, cada receta, cada vacuna había sido pagada por su sufrimiento. No solo estaba luchando por ellos. Estaba luchando contra mi propia complicidad. La tentación de exagerar las pruebas se hizo más fuerte a medida que nuestro caso se debilitaba. Unos pocos documentos alterados, algunas grabaciones mejoradas. ¿Quién lo sabría? La verdad no era suficiente para ganar justicia. Pero resistí. Incluso mientras veían a trabajar otro turno de 20 horas, incluso mientras más niños de deuda desarrollaban lesiones crónicas, el camino de la rectitud se sentía como abandono. Pero lo tomé de todos modos. Mi grabación obsesiva alienó a nuestros aliados restantes. Cada conversación se convirtió en recolección de pruebas. Cada interacción estaba calculada por su valor legal. Me estaba convirtiendo en lo que mis padres me acusaban. Alguien que veía conspiraciones por todas partes, que no confiaba en nadie. Luego llegó la revelación que cambió todo. Mis padres también habían estado grabando. Cada estallido emocional, cada llamada telefónica desesperada, cada colapso en mi auto. Lo habían capturado todo. Marcus presentó su evidencia con estilo teatral. Una compilación de mi inestabilidad, ataques de llanto, arrebatos de ira, momentos de desesperación editados juntos en un retrato de enfermedad mental. Habían estado construyendo su caso tan cuidadosamente como yo el mío. La comunidad se unió a mis padres con una recaudación de fondos para su defensa contra la persecución legal. Miles de dólares llegaron de familias que se veían a sí mismas en la lucha de mis padres. No solo estaban luchando contra mí, estaban luchando por su modo de vida. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me quedé sola. Sin aliados, sin recursos, sin hogar. Solo yo contra el testimonio de toda una comunidad, armada con pruebas que podían interpretarse de 1000 maneras diferentes. Pero pensé en las manos cicatrizadas de Na. En el futuro robado de allí, en la hija de los Tutga entregada de un amo a otro. En todos los niños de deuda cuya única esperanza era alguien dispuesto a perderlo todo por la oportunidad de liberarlos. El sistema me había quitado todo, pero había cometido un error. Me había dejado sin nada que perder. Me encontré durmiendo en el suelo de allí de nuevo, escuchando su alarma sonar a las 3:45 a.m. Ella pasó por encima de mí con cuidado, moviéndose ya con el ritmo practicado de alguien que llevaba años haciendo esto. Fingí dormir mientras ella se preparaba para otro turno de 20 horas. Las pastillas que descubrí pesaban en mi mente. Cada mañana, ella tomaba una con su café, sin cuestionar nunca qué era. Solo otra vitamina, otro suplemento para mantenerla lo suficientemente sana para trabajar. Esperé a que se fuera antes de sacar mi teléfono. La fecha del juicio era en 2 semanas y no tenía nada nuevo. Solo la misma evidencia que podía explicarse como un malentendido cultural. El doctor Nathaniel aceptó reunirse conmigo en un restaurante fuera del pueblo. Parecía más viejo de lo que recordaba,
con los hombros encorvados por el peso de lo que había estado cargando. He estado recetando esas vitaminas durante 15 años, dijo, mirando su café. Me dije que era por su propio bien. El embarazo adolescente solo haría sus vidas más difíciles. Grabé nuestra conversación abiertamente esta vez. No más escondites. ¿Testificará? Sacudió la cabeza. Mi consultorio sería destruido. Mi propia familia. Otro callejón sin salida. Otra persona eligiendo la autopreservación sobre la verdad. Esa tarde descubrí que mis padres también me habían estado grabando a mí. Marcus lo presentó durante nuestra reunión pretrial. Una compilación de mis peores momentos, yo sollozando en mi auto, yo gritándole a mi madre, yo caminando por el pequeño apartamento de allí a las 2 a.m. hablando conmigo misma. Esto es lo que verá el jurado, dijo casi con simpatía. Una joven perturbada atacando a familias estables. Teníamos registros médicos que mostraban lesiones, pero podían explicarse como accidentes laborales. Teníamos pruebas de trabajo no remunerado, pero estaba protegido por exenciones religiosas. Teníamos pruebas de control sistemático, pero para los de afuera parecía una crianza estricta. La recaudación de fondos de la comunidad para mis padres había alcanzado los $30,000. Habían contratado a 2 abogados más, expertos en casos de libertad religiosa. Mientras tanto, yo estaba en mis últimos $100 y robando wifi del McDonald's de al lado. Kodiak llamó esa noche con noticias que hicieron que me temblaran las manos. 3 familias más acaban de presentar documentos de aprendizaje. Están expandiendo el programa. ¿Qué? ¿Lo llaman un renacimiento cultural? Recuperando los valores tradicionales. La oficina del alcalde lo apoya como una forma de preservar las prácticas indígenas. No solo estaban defendiendo el sistema, lo estaban haciendo crecer. Conduje al tribunal a la mañana siguiente para presentar otra moción, pero mi auto murió en el estacionamiento. El motor hizo un ruido de chirrido y luego nada. El mecánico del taller lo miró durante 5 minutos antes de dar el veredicto. Motor fundido. Has estado usándolo sin cambios de aceite por demasiado tiempo. Otros $2,000 que no tenía. Otro problema que no podía resolver. Caminé las 3 millas de regreso al apartamento de Ali, con la mente acelerada. Cada camino hacia adelante parecía bloqueado. Cada movimiento anticipado y contrarrestado. Fue entonces cuando vi a Ana fuera de la tienda de nuestros padres, descargando cajas. Sus movimientos eran más lentos de lo que recordaba, y cuando levantó el brazo, noté algo que me hizo detenerme en seco. La cicatriz de cobre en su palma estaba infectada. Rayas rojas subían por su muñeca, la piel hinchada y amarillenta. Seguía trabajando, ignorando lo que debía ser un dolor increíble. Tomé fotos desde el otro lado de la calle, haciendo zoom en la infección. Esto ya no era solo una cicatriz. Esto era negligencia médica. La clínica del doctor Nathaniel estaba cerrada cuando llegué, pero golpeé la puerta hasta que respondió. Tienes que ver esto, dije, mostrándole las fotos. Su rostro palideció. Eso es septicemia. Necesita tratamiento inmediato. Entonces trátalo. No puedo simplemente. Los has estado medicando por años. Has sido parte del sistema. Lo mínimo que puedes hacer es proporcionar atención médica real. Miró las fotos de nuevo y vi algo cambiar en su expresión. Culpa, tal vez, o simplemente agotamiento de cargar secretos. Tráelo, dijo en voz baja. Después del horario de atención, lo trataré fuera del registro. Lograr que Na viniera fue otro desafío. Tuve que esperar hasta que terminara su turno a medianoche, atraparlo antes de que nuestros padres lo recogieran. Me miró con ojos cansados cuando le expliqué lo de la infección. Está bien, dijo, es solo parte del trabajo, es envenenamiento de la sangre. Podrías perder la mano o algo peor. Miró hacia la tienda y luego hacia mí. Si falto al trabajo mañana, yo te cubriré. Di que estás conmigo. No pueden violar la orden de restricción para verificar. Era un riesgo, pero estaba demasiado cansado para discutir. El tratamiento del doctor Nathaniel reveló más que solo la infección. Las radiografías mostraron múltiples fracturas en las manos de Na que habían sanado mal. Los análisis de sangre revelaron desnutrición a pesar de trabajar en tiendas llenas de comida. Las vitaminas también habían hecho su propio daño, desequilibrios hormonales que tardarían años en corregirse. Esto es negligencia médica sistemática, dijo el doctor Nathaniel, documentándolo todo. Debí haber informado esto hace años. Infórmalo ahora, dije. Miró a Navas Audolatoy. ¿El juicio es en 2 semanas? Sí. Necesitaré protección. Si testifico, la comunidad me destruirá. Averiguaremos algo. Pero no tenía idea de cómo protegerlo. Ni siquiera podía protegerme a mí misma. A la mañana siguiente, la infección de Na tomó la decisión por nosotros. Se desplomó durante su turno de la mañana, con la fiebre subiendo a 40 grados.
Un cliente llamó al 911 y de repente hubo paramédicos, policías y preguntas que nadie quería responder. En el hospital, los médicos confirmaron lo que el doctor Nathaniel había encontrado. Infección grave, septicemia, años de lesiones no tratadas. Tenían que informarlo. La negligencia médica de esa gravedad activó el reporte obligatorio. Mis padres llegaron con Marcus, intentando controlar la narrativa. Pero los trabajadores sociales del hospital no se intimidan tan fácilmente como los investigadores de CPS. Tenían evidencia médica, lesiones documentadas, un rastro de papel que no podía explicarse. Esto sigue siendo un asunto familiar, argumentó Marcus. Prácticas culturales. Las prácticas culturales no anulan la negligencia médica, interrumpió el trabajador social. Estamos abriendo una investigación. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. La investigación avanzó rápidamente. Cada niño de deuda tuvo que ser examinado. Cada familia tuvo que presentar registros médicos. Lo que encontraron fue condenatorio. Años de lesiones no tratadas, desnutrición, daño hormonal por las vitaminas. El doctor Nathaniel se presentó trayendo consigo 15 años de registros. Su testimonio fue devastador. Lo documentó todo, incluso lo que había callado. Ahora, enfrentando él mismo posibles cargos criminales, estaba listo para hablar. La fecha del juicio llegó con toda la comunidad en agitación. Me senté en el baño del tribunal, vomitando por los nervios. Todo se reducía a esto. Años de evidencia, meses de lucha, todo concentrado en unas pocas horas frente a un juez. La sala estaba abarrotada. Los miembros de la comunidad llenaban un lado, mirándome con odio. El otro lado lo ocupaban trabajadores sociales, investigadores y algunos periodistas que se habían enterado de la historia. Mis padres se sentaron con su equipo de abogados, luciendo confiados a pesar de todo. Habían construido su defensa con cuidado. Libertad religiosa, preservación cultural, derechos parentales. Tenían expertos listos para testificar sobre las prácticas indígenas y la importancia de mantener las tradiciones. Nuestro lado tenía registros médicos y un médico cargado de culpa. La jueza entró y la reconocí. La jueza Martínez, conocida por ser dura pero justa. Había manejado casos de libertad religiosa antes. Marcus abrió con pasión, pintando un cuadro de persecución cultural. Era bueno, tenía que admitirlo. Cada punto estaba diseñado para generar simpatía. Nuestro abogado respondió con hechos, registros médicos, fotografías de las lesiones, las vitaminas que en realidad eran control de la natalidad. El testimonio del doctor Nathaniel sobre años de negligencia sistemática. Luego llamaron a Na a testificar. Se sentó en la silla de los testigos, con su mano vendada visible para todos. Cuando le preguntaron sobre su trabajo, comenzó con las líneas ensayadas. Pero luego el fiscal le preguntó por su mano. Está infectada, dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo ha estado infectada? Unas pocas semanas. ¿Por qué no buscó tratamiento? Miró a nuestros padres y luego al fiscal. No podía faltar al trabajo. ¿Qué pasaría si faltabas al trabajo? La sala estaba en silencio. La lucha de Na era visible en su rostro, años de condicionamiento luchando con la verdad. Sería castigado, dijo finalmente. ¿Cómo? Turnos extra. Sin comida. A veces, se detuvo. ¿A veces qué? A veces presionaban la moneda de nuevo para recordarme. Hubo jadeos del lado de los trabajadores sociales, murmullos furiosos del lado de la comunidad. El fiscal mostró fotos de las manos de otros niños de deuda. Algunos tenían múltiples cicatrices presionadas una sobre otra como castigo. Mi madre intentó levantarse para decir algo, pero su abogado la obligó a sentarse. Más niños de deuda testificaron. Sus historias eran variaciones del mismo tema: trabajo, castigo, control. Las vitaminas que nunca cuestionaron. Las lesiones que ocultaron, la educación que nunca recibieron. Para el almuerzo, la defensa de la comunidad se estaba desmoronando. Marcus hizo un último intento, llamando a testigos de moralidad para testificar sobre mi inestabilidad mental, las grabaciones editadas de mis colapsos, la narrativa de una hija con problemas atacando a familias amorosas. Pero se sentía hueco ahora, frente a la evidencia médica. La expresión de la jueza permaneció neutral, pero la sorprendí mirando la mano vendada de Na repetidamente. Los argumentos finales lo cerraron todo. Nuestro abogado habló sobre los derechos de los niños, sobre leyes laborales que se aplican independientemente de la cultura, sobre la diferencia entre tradición y explotación. Marcus replicó con la libertad religiosa, los derechos parentales, el peligro de la interferencia externa en las prácticas indígenas. Pintó a los niños de deuda como participantes voluntarios en una tradición cultural. La jueza pidió un receso para deliberar. Esas 2 horas se sintieron como años. Cuando regresó, su expresión era grave.
Este tribunal reconoce la importancia de las tradiciones culturales y la libertad religiosa, comenzó. Sin embargo, estos derechos no superan los derechos humanos básicos de los niños a la educación, la atención médica y la libertad frente a la explotación, continuó detallando sus hallazgos. El sistema de niños de deuda violaba múltiples leyes laborales. La negligencia médica constituía abuso. La documentación de aprendizaje era fraudulenta. Con efecto inmediato, todos los menores involucrados en trabajo no remunerado deben cesar sus actividades. Las familias tienen 30 días para cumplir con las leyes laborales con respecto a cualquier trabajador adulto. Se debe proporcionar tratamiento médico para todas las lesiones sufridas. La práctica de marcar a los niños con monedas de cobre queda prohibida. El lado de la comunidad estalló, algunos llorando, otros gritando sobre persecución. Mis padres se quedaron congelados. Su sistema cuidadosamente construido se desmoronaba en minutos. Pero la jueza no había terminado. Además, cualquier familia que sea encontrada en violación enfrentará cargos criminales. CPS monitoreará el cumplimiento. Este tribunal volverá a reunirse en 90 días para evaluar el progreso. Aún no había cargos criminales. Nadie iría a la cárcel todavía, solo una orden de detenerse. Se sentía como una victoria y una derrota al mismo tiempo. Fuera del tribunal, las familias se agrupaban en grupos confundidos. Algunos niños de deuda parecían perdidos, inseguros de qué hacer sin sus horarios de trabajo. Otros parecían cautelosamente esperanzados. Na me encontró en los escalones. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. No tenía una respuesta. El sistema estaba roto, pero nada lo había reemplazado. Las familias que dependían del trabajo gratuito tendrían dificultades. Los niños de deuda entrenados para nada más que el trabajo en tiendas necesitarían educación, terapia, tiempo para sanar. Mis padres pasaron de largo sin reconocerme. La orden de restricción seguía vigente. Yo seguía sin hogar, sin trabajo, sin dinero. Pero Na era libre. El doctor Nathaniel se acercó, luciendo más viejo pero de alguna manera más ligero. Voy a cerrar mi consultorio, dijo, me mudo al sur para empezar de nuevo. Quería disculparme por todo. Asentí, demasiado exhausta para el perdón o la condena. Los meses siguientes fueron un caos. Algunas familias se adaptaron, contratando empleados reales. Otras cerraron sus negocios. Algunos intentaron continuar en secreto, lo que llevó a arrestos y más investigaciones. Na se mudó conmigo y con Allí. Encontramos un apartamento de 2 habitaciones apenas rascando el alquiler. Él se inscribió en clases para el JED, luchando con las lagunas educativas de años de trabajo. El daño hormonal de las vitaminas requirió un tratamiento continuo que apenas podíamos pagar. La comunidad se dividió. Algunos me culparon por destruir su modo de vida. Otros me agradecieron discretamente por liberar a sus hijos. La mayoría simplemente intentó sobrevivir a la agitación económica. Encontré trabajo en una organización sin fines de lucro enfocada en los derechos laborales, usando mi experiencia para ayudar a otras comunidades con prácticas similares. Pagaba apenas lo suficiente para vivir, pero se sentía con propósito. 2 años después, me senté frente a Na en nuestra cena semanal. Él tenía 23 años, trabajando a tiempo parcial mientras asistía a la universidad comunitaria. La cicatriz de cobre se había desvanecido, pero nunca desaparecería. No hablábamos mucho durante estas cenas. Demasiada historia, demasiado de dolor. Pero aparecíamos cada martes, construyendo algo nuevo a partir de los restos de nuestra familia. Él estaba aprendiendo a tomar decisiones, a querer cosas para sí mismo. Yo estaba aprendiendo a vivir con ser la persona que destruyó nuestra comunidad para salvarla. Los otros niños de deuda estaban dispersos, algunos prosperando, otros luchando, todos cargando cicatrices que iban más allá de las quemaduras de cobre. Mis padres se habían adaptado, contratando empleados y siguiendo las leyes laborales. No habíamos hablado desde el juicio. Mis hermanos menores permanecieron con ellos, convencidos de que yo era peligrosa e inestable. Quizás tenían razón. El sistema se había ido, pero sus fantasmas permanecían. En la vacilación de Na antes de gastar dinero, en la forma en que los antiguos niños de deuda todavía llamaban a sus padres señor y señora, en las familias que nunca se recuperarían financieramente por pagar salarios reales. El cambio había llegado a un precio que ninguno de nosotros entendía completamente cuando empezamos. Pero viendo a Na elegir sus propias clases, hacer su propio horario, vivir su propia vida, supe que había valido la pena. Algunas tradiciones merecen morir. Incluso si significa perderlo todo para matarlas. Incluso si significa ser odiado por las personas que intenta salvar. Las cicatrices de cobre siempre estarían allí, pero ya no determinaban el futuro de nadie. Eso tenía que ser suficiente.